Gracias, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Economía de Frente que hoy tiene con Ernesto Farah Santoscoy el análisis fundamental de las cuestiones económico-financieras que suceden en México y en otras partes del mundo. Hoy tocamos fundamentalmente inflación en Estados Unidos, comportamiento de los bancos centrales, inflación en México y comportamiento del Banco Central Mexicano. De este asunto hablaremos con Ernesto porque en esta ocasión Carlos Alberto Martínez no estará con nosotros. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Ernesto, me da mucho gusto saludarte, Ernesto Farah Santoscoy. Gracias por estar nuevamente aquí en Economía de Frente. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo están todos, amigos? Bien, Carlos Alberto Martínez tuvo que ir al mandado y por pañales, así es que hoy no va a estar con nosotros porque tuvo una solicitud urgente de su señora esposa y eso implica que hoy no puede compartir con nosotros los micrófonos. Y vale la pena decir que ayer miércoles el Departamento de Comercio, las autoridades gubernamentales estadounidenses dieron a conocer la inflación que resultó más alta de lo que esperaban los analistas, Ernesto. ¿Esto qué significa y qué tan grave puede resultar? Así es. Aunque salió más baja del dato de marzo, la inflación de abril, sí es más baja que la de marzo, pero está arriba de lo que el consenso de los analistas estaba previendo. Y entonces pues se tuvo una reacción negativa en los mercados. Vamos a dar los datos para que nuestro amable teleauditorio pues pueda dimensionar las cosas. La inflación en Estados Unidos en marzo llegó al 8.52, mientras que nuestra inflación estaba al finales de marzo en el 7.20. Pues en la primera quincena de abril nosotros nos fuimos al 7.60 y tantos. Entonces seguimos abajo de la inflación al consumidor en Estados Unidos. La inflación al productor allá en marzo ya estaba arriba del 10. Hoy todavía no conocemos la inflación al productor de abril en Estados Unidos. Nuestra inflación al productor a la primera quincena de abril también está arriba del 10%. El dato que salió para abril en Estados Unidos baja la inflación al 8.32%, últimos 12 meses. Y si le quitamos los elementos volátiles, lo que en español le llamamos la inflación subyacente, quitas precios de gasolinas, de gas, de tarifas eléctricas y de precios de los granos y de los alimentos perecederos en general, lo que te queda de esa muestra es la subyacente. Y en Estados Unidos ahí la inflación va en aumento 6.2%. En México es muy parecida, 6.27 creo que es el último dato en la inflación subyacente, ¿no? Pero bueno, pues a toda luz se ve que hay todavía muchísima presión inflacionaria y para adelante lo peor es que todavía se ve que puede continuar esa presión inflacionaria. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos primero la guerra de Rusia con Ucrania, no tiene para cuándo, y pues eso implica que no hay suficientes fertilizantes, que no hay suficiente oferta de granos, que no hay suficiente oferta de metales estratégicos, aluminio, níquel, varios metales importantes para la cadena de suministro global no están surtiéndose de manera adecuada, y todo esto al final genera presiones inflacionarias del lado de los costos. Y bueno, el precio del petróleo sigue en las nubes, ¿no? Y del gas, y luego todavía los europeos pues están tratando de irle cerrando la llave a Rusia, al dinero, ¿no? Y entonces pues están
forzando a que cada vez importen menos petróleo, menos gas, aunque no hay gas suficiente del otro lado, o de cualquier otro lado que se los pueda suplir, ¿no? Que los pueda compensar. Entonces eso es un problema que hace que los precios de los energéticos sigan altos. En la OPEP, Arabia y Rusia van de la mano y están encantados con los precios arriba de 100 y no están incrementando la producción como debieran, sino que a cuentagotas para que el precio se mantenga hasta arriba. Y entonces eso pues, va a generar inflación hacia adelante. Y todo esto pues, va a hacer que la Reserva Federal pues, tenga que cumplir su advertencia de que muy probablemente, después de haber incrementado en un cuartito de punto la tasa de referencia que estaba en cero en marzo, y luego medio punto hace unas semanas, pues su advertencia es: voy a tener que subir en 2 ocasiones más en medio punto la tasa, y pudiera ser que se tenga que seguir de largo subiendo tasas más allá de lo que se considera la tasa neutral, que todo el mundo estima hoy en 2,5, que sería la tasa que no es ni restrictiva ni expansiva. 2,5. 2,5 es por donde se estima teóricamente que ahí es donde se debe de detener la tasa. Pero es probable que la FED tenga que seguir subiendo la tasa porque ellos tienen, este Banco Central tiene un doble mandato, a diferencia del mandato del Banco de México, que es la estabilidad de precios. En la Reserva Federal es la estabilidad de precios y procurar el pleno empleo. Y resulta que lo que son las tasas de desempleo está al 3.6%, se considera que están en pleno empleo. Y precisamente por eso hay más presiones inflacionarias. Y entonces, pues tiene que irse totalmente en el otro extremo, a atacar la inflación, subiendo tasas sin importar que genere desempleo. El riesgo que genere una recesión o una estagflación, es recesión con inflación. En Busamétrica nosotros vemos un escenario probable de recesión, siempre y cuando se resuelva el problema de Rusia, que no queremos que debiera durar muchos meses más, pero vemos una recesión para finales del año entrante. Va a ser finales del año entrante, cuando se vea el efecto en la economía de estos incrementos de tasas. Por lo menos tardan 8 meses en reflejarse en la actividad económica. Todo esto, a su vez, ¿qué impacto tiene para México, no? Bueno, pues hoy hubo reunión del Banco de México, política monetaria, y pues no le quedó otra al Banco de México que aumentar medio punto la tasa de interés. Estamos grabando el programa antes de conocer esa decisión. Tú das por un hecho. Pero lo damos por un hecho. Y hasta me atrevo a afirmar que va a ser decisión unánime, no les va a quedar otra. Porque a su vez también los datos de inflación están saliendo muy altos, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, si me lo permites, o si nos lo permites, y regresamos para hablar sobre esta decisión de la FED que habrá de tomar, bueno, que ya tomó, que habrá de tomar en lo sucesivo. Tiene que ser seguida por otros bancos centrales, tendrá repercusiones tipo dominó en otros bancos centrales, incluyendo por supuesto el mexicano. Regresamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido dinero. a Economía de Frente. En esta amigos, ocasión, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo,
comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Esto que haga la Fed, Ernesto, ¿es presión para que otros bancos centrales del mundo hagan lo propio? Sí, la política monetaria en el mundo, digamos, está teniendo dos principales elementos. En la fase de que todo el mundo se pone en extrema política monetaria expansiva, en el extremo, que es lo que pasó al generarse la pandemia, de nueva cuenta todos se pusieron en políticas extremas, bajan la tasa a cero o a negativo y se ponen a comprar bonos a los bancos comerciales, con lo cual a cambio les entregan dinero. Entonces es la forma en la que crea dinero cada banco central. Entonces cuando viene la normalización de las tasas, es decir, cuando viene la desarticulación de las políticas extremas, pues tienen que subir las tasas y más adelante tienen que empezar a recoger dinero. La Reserva Federal ya determinó a qué monto va a empezar a recoger el dinero. Va a ser un monto creciente de manera gradual. Va a empezar con $30,000 millones al mes y lo va a duplicar a $60,000 millones 3 meses después, y así se va a ir recogiendo dinero. Esto, el efecto, digamos, es cuando todos están inyectando liquidez, pues entonces todos los mercados se inflan en precios, ¿no? Los mercados accionarios se disparan, los mercados de bonos también, entonces las tasas de largo plazo se van para abajo, que es el inverso de los precios de los bonos. Digamos, es la manera de meterle la mano negra a los bonos de largo plazo, a las tasas de los bonos de largo plazo, comprando bonos por parte del Banco Central de cada país, ¿no? Y adicionalmente también el dólar se cae contra todas las monedas porque hay un exceso de dólares, y luego pues también suben los precios de los bienes raíces. Entonces lo que puede pasar ahora es que todos los bancos centrales al mismo tiempo se pongan a desarticular sus políticas extremas y entonces todos tengan que subir tasas y luego todos se pongan a recoger dinero. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, pues en lugar de que se esté inyectando una liquidez fuerte a nivel global, pues ahora se va a retirar esa liquidez de manera importante si todos los bancos centrales de los países ricos se ponen a hacer lo mismo al mismo tiempo, lo cual es un escenario sumamente probable porque la inflación está disparada en todo el mundo y ya no se pueden hacer más guajes, ¿no? Entonces, ya el banco inglés está en el mismo tenor que el banco americano. Ya ha subido en 2 ocasiones su tasa de interés y ya está aplicando políticas para recoger dinero. El Banco de la Reserva Federal empieza el mes entrante. El Banco del Euro, por lo pronto, está haciendo lo que se llama el tapering. Está cerrando la llave poco a poco a la creación de dinero y termina el próximo mes con su programa de creación de dinero. Y la siguiente fase, pues tiene que empezar a subir su tasa, que está en cero y en negativos, depende de la tasa de la que hablemos, la tasa interbancaria, y tiene que empezar a recoger euros. Y más adelante lo tendrán que hacer otros bancos centrales, Banco Suizo, el Banco Austriaco, el Banco de Australia, el Banco de Nueva Zelanda, y quizás después hasta el Banco japonés lo tenga que hacer. Pero pues sí puede ser una retirada de liquidez como nunca la habíamos visto, y eso pues genera que los mercados en general se desinflen. No nada más los mercados financieros, sino también los mercados reales. Pues el primer efecto es que el dólar se va para arriba, lo opuesto de lo que sucedió cuando abundaban dólares. Y ahora se van a restringir los dólares, pues el dólar se va para arriba contra todas las monedas, los precios de las acciones se caen, eso ya está sucediendo, ¿no?
recuerdo haber comentado aquí en este mismo espacio ya hace algunos meses que había una sobrevaluación de alrededor de entre 25 a 30% en los mercados accionarios americanos. El precio de utilidades promedio en el Standard & Poor's estaba en 23 veces y el promedio histórico de ese índice, la relación entre el precio de las acciones y las utilidades que traen, la relación promedio es 17 veces. Bueno, al viernes de la semana pasada ya estaban en 18 veces y con las caídas drásticas que se dieron lunes y martes, los mercados accionarios ya están en 17 veces, que es apenas el promedio histórico. Lo que puede pasar más adelante es que todavía se haga la fase de subvaluación o exageración de este movimiento en los precios de las acciones. Junto con la caída de las acciones tendrás un incremento de las tasas de los bonos de largo plazo, que también ya se está dando. La tasa de los bonos a 10 años estaba en 1,5, bueno, pues ahora está arriba del 3, y se va a seguir subiendo, ¿no? En la medida que descuenten que la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo su tasa. Y pues también tendremos pues una baja en los precios de las materias primas y bajas en los precios de los bienes raíces como consecuencia de esta absorción de liquidez que se verá en los siguientes meses por parte de más bancos centrales. Esta visión que estoy dando es una visión hacia los próximos 2 años, ¿no? Hacia este año y el año entrante por lo menos, que es lo que puede estarse dando como tendencias en general. No se mueve todo nada más así para abajo, sino que hay zigzags, pero la tendencia general va a ser hacia allá, hacia donde comenté. Y el Banco de México pues no va a tener otra más que seguir subiendo su tasa de interés, que probablemente se vaya arriba del 8 hasta el 8,5 al cierre de este. Pues de ese asunto, si te parece bien, hablamos después de una pausa. El Banco de México hará lo propio y cómo nos va a afectar a la economía real. Y lo que habías mencionado, en el caso de la Fed, haga lo mismo, no se podría provocar una recesión internacional. Después de una pausa, la respuesta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos Pues aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de ICTV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. El Banco de México va por medio punto porcentual en el rendimiento. Vale la pena, como ya lo mencionó Ernesto, que se graba este programa a pocas horas de que se tome la decisión. No conocemos la decisión, pero damos por un hecho de que va a ser de medio punto porcentual y de manera unánime, porque incluso había algunos analistas que esperaban, incluso abrían la puerta a que pudiera ser de 3/4 de punto porcentual. Hubiera sido muy agresivo desde tu punto de vista. Sí, y también había analistas internacionales pensando que la Reserva Federal también podría dar un incremento de 3/4 de punto en el futuro. Sí me parece que es demasiado drástico, porque hay que entender una cosa. Aquí a lo que están jugando los bancos centrales es a decir, aquí estoy.
Sí, claro. Aquí estoy, no estoy con los brazos cruzados, y sobre todo también a tratar de acotar las expectativas, porque las expectativas en todo el mundo, las expectativas generan los hechos económicos, ¿no? Y las expectativas de inflación en todo el mundo ya se están yendo para arriba. Oye, entonces se tiene que acotar esas expectativas y para eso suben las tasas de los bancos centrales, porque esta es una clara inflación de oferta, ¿no? Hubo un programa de antiinflacionario que presentó Rogelio Ramírez de la O. Ya comentamos algo la semana pasada, hoy ya conocemos más detalles del mismo. Te diría que el raciocinio que aplicó el secretario de Hacienda es impecable. Tenemos una inflación al consumidor menor que la de Estados Unidos, el parámetro con el que nos tenemos que comparar. Cosa que no había sucedido desde hace muchas décadas, por cierto. ¿Y por qué se da eso? Porque el gobierno está subsidiando la gasolina, el gas y la energía eléctrica. Por eso. Porque nuestra economía... Es un sacrificio fiscal muy grande, ¿no? Pero muy fuerte, ¿no? En mi opinión, en nuestra opinión de Bursamérica, calculamos que es por lo menos de cerca de 600 mil millones de pesos. Ese sacrificio fiscal que está aplicando el gobierno y que tiene que salir de algún lado, ¿eh? Pues de nuestros bolsillos. Bueno. Entonces dice, en donde sí tenemos una inflación más alta es en alimentos. Entonces, el paquete es un paquete de medidas. Ya habíamos dicho aquí alguna vez también, parte de la inflación tiene componentes internos. Tiene que ver con, por ejemplo, pues la inseguridad en carreteras. Y todos los alimentos se mueven en México por carretera. Entonces hay una medida, dice, tengo 2,000 elementos de la Guardia Nacional que van a estar vigilando las carreteras, ya va a haber menos robos, y entonces hasta van a bajar los seguros de flete. A ver si se cumple. A ver si es cierto. A ver si se cumple. Y luego hay 24, ya son 25 productos que están voluntariamente, sí como no, sí. con precios congelados, ¿no? Pero pues hay muchos bemoles de eso. Por ejemplo, pan blanco de Bimbo está congelado, sí, pero además es pan blanco y en la presentación grande. Las otras presentaciones del pan blanco, no. Y todos los demás líneas de productos de Bimbo no están sujetos a esto. Pero bueno, pues al final de cuentas sí puede haber un impacto de menor inflación en los siguientes datos que conozcamos. Pero es bastante artificial, ¿no? Luego hay otro tipo de medidas como pues permitir que los componentes de los fertilizantes se puedan importar sin ninguna traba y que no paguen aranceles la importación de alimentos y de fertilizantes para incrementar la producción. Es correcto el raciocinio. La mejor forma de atacar un problema de inflación es propiciando más producción, más oferta, ¿no? Sin embargo, veo que el alcance es muy limitado porque, bueno, pues el señor secretario está bastante amarrado de manos y pues no puede revertir la política económica en su conjunto, la política anti-inversión, ¿no? Anti-IP que ha generado su jefe y que todos los días sigue con lo mismo, ¿no? Entonces, pues si no hay inversión, no hay más producción, no puede haber más producción. Entonces está muy acotado este programa, ¿no? De hecho, bueno, estaremos por conocer las cifras a finales de este mes, las cifras definitivas de cuál fue el PIB, pero lo que estamos notando es que hay un frenón en la actividad económica en México del lado de la construcción. Del lado de las exportaciones vamos hasta ahora muy, muy bien, ¿no? Las cifras de la balanza comercial de marzo y las que conocimos de abril son crecimientos muy fuertes, ¿no? De alrededor de 20% en exportaciones manufactureras. Las cifras de ventas de las cadenas comerciales también son espectaculares. 8.8% anual en marzo, con una inflación del 7.2%, nos da un crecimiento como del 1,5% real, que no es nada malo. Pero las de abril, no sé si ya las tienes en la mente, la ANTAD muestra ventas
bajo tiendas comparables con el año pasado, 14.4% arriba. Sí. En abril. Buenísimo. Entonces, las cifras hasta ahí debían de ser muy buenas en la actividad económica en México. Pero lo que está sucediendo en la construcción está frenando el conjunto de la actividad económica y quizás no tengamos un dato tan bueno en abril como pues ya lo vimos en marzo, después de un 2.7% de crecimiento del IGAI de febrero, tasa anual. Marzo fue al punto 4.5, por ahí andará el dato entre lo que estábamos estimando nosotros y el INEGI. Sí. Y probablemente en abril pues otra vez tengamos un dato muy bajo por el freno que se está dando en la construcción, que tiene que ver con los incrementos de cemento, varilla, acero, aluminio, etc. Bien, Ernesto, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber compartido tu conocimiento con nosotros. Ojalá ya iremos viendo las tasas de interés y el comportamiento de la economía, lo seguiremos explicando aquí en Economía de Frente. Muchas gracias, que tengas excelente semana. Igualmente, que estén muy bien. Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias.